Listo, ya estamos grabando. Les voy a compartir la presentación. Bueno, primero que todo, ¿alguien tiene dudas sobre los ejercicios que dejamos el día miércoles? ¿Quieren que hagamos alguno para empezar? Sara, cuéntame. Vamos a hacer uno de esos para empezar. ¿Listo? Los que quedaron de tarea. Voy a buscar por aquí una de esas reacciones químicas que dejamos por ahí. Listo, el C. Vamos a hacer el C. Carbonato de amonio y cloruro de calcio. Me confirman, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Listo. Listo. ¿Cuál era? Cloruro de calcio. Si tienen alguna duda, me van escribiendo ahí en el chat. Yo estoy pendiente aquí en la tablet de cualquier cosa. ¿Listo? Porque aquí en la pantalla no puedo ver si me escriben o no. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, recuerden acá, este es el carbonato de amonio. Vamos a identificar primero la parte positiva de cada una de esas moléculas que tenemos ahí. Entonces, en el caso del carbonato de amonio, voy a hacer aquí la división. Recuerden que siempre la parte positiva será un metal o será nuestro ion amonio. Entonces, en este caso tenemos es el ion amonio. Recuerden que el ion amonio es este que es NH4. ¿Listo? Y que ese NH4 tiene una carga positiva. ¿Listo? Ion amonio. Si el ion amonio tiene carga más uno y está dos veces aquí en la fórmula, quiere decir que la suma total de las cargas positivas en esa molécula es más 2. ¿Cómo sabe uno las cargas de esos iones? Recuerda que uno puede aplicar la regla de las aspas y cruzar los números, ¿te acuerdas? Pero igual, en este caso, pues yo lo que les dije es que el ion amonio siempre es más uno. Y ese sí se los pedí que se lo aprendieran. El NH4 con una carga positiva. Siempre que lo vean por ahí, siempre será más uno, ¿vale? Y entonces, si es el más uno y está dos veces, ¿listo? Significa que todo lo demás, que es el CO3, debe tener una carga de menos 2. ¿Listo? Aquí hacemos exactamente lo mismo. Entonces, Natalia, mira, aquí podemos aplicar la regla del aspa, ¿cierto? Para ver si son los números de oxidación. O sea que este 2 que está aquí debería corresponder a la carga del calcio y este uno que está aquí, ¿cierto? Que no se ve, pero está ahí, corresponde a la carga del cloro. En este caso, pues el calcio será más 2, ¿cierto? Siguiendo esa lógica, y el cloro será menos uno. Entonces lo que debemos hacer es verificar que precisamente esos valores sí correspondan a los que deben tener. Obviamente aquí no vamos a tener ningún problema porque el ion amonio sí es más uno. ¿Listo? Entonces ya esas son las cargas que vamos a tener. En este caso, ¿el calcio puede trabajar con más 2? Claro que sí, es un metal alcalino térreo, número atómico 20. Ahí el único número de oxidación que puede tener es más 2, o sea que está súper bien la carga. Por ende, el cloro ahí está trabajando con carga menos uno. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hacemos después? Voy a borrar esto aquí un segundito. ¿Qué hacemos después? Lo que vamos a hacer es mirar qué productos se nos pueden formar cuando yo combino estos dos compuestos, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es
intercambiar los iones. O sea que este ion amonio que yo tengo por aquí se va a ir con el ion cloruro que tengo acá y el ion carbonato que tengo por aquí se va a ir con el ion calcio. ¿Listo? Y entonces lo voy a reescribir por aquí abajito. Entonces voy a decir ion amonio que tiene una carga de +1, ¿cierto? Lo voy a combinar con el ion cloruro que tiene una carga de -1. Recuerden que por ahora este 2 que me indica la cantidad de cloruros o este 2 que me indica la cantidad de amonios no me interesan. Lo único que me importa es que hay ion amonio, ion cloruro, sin importar la cantidad. Sin importar la cantidad. Entonces solamente lo pongo una vez y una vez. Están presentes. Y entonces este par de iones, ¿qué compuesto me va a formar? Pues este uno que está acá corresponderá al número de veces que estará el ion cloruro en la fórmula química y este uno corresponderá al número de veces que está el ion amonio. O sea que en definitiva, pues la fórmula me va a quedar NH4Cl, sencillamente. ¿Listo? Cloruro de amonio. Y entonces yo ya tengo aquí mi primer producto. Voy a ponerlo por acá. Cloruro de amonio. ¿Listo? NH4Cl. Y ahora le voy a sumar, voy a cambiar de nuevo el color, intercambiar los otros iones. Entonces tengo calcio +2, ¿cierto? Y lo voy a combinar con el carbonato CO3 que tiene carga -2. Recuerden que este 3 corresponde solamente al oxígeno. Si este 3 hubiera correspondido a todo el anión, esto estaría encerrado entre paréntesis. Este no es nuestro caso. Este 3 solamente es del oxígeno. Aquí el carbonato está una sola vez. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esto es un error también muy común. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a cruzar de nuevo los números. Este 2 que está aquí corresponderá al coeficiente que tiene el calcio y este 2 que está por aquí corresponderá al coeficiente que tiene el ion carbonato. En definitiva, vamos a tener algo que será calcio dos veces, abro paréntesis por aquí, CO3, que también está dos veces. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos simplificar nuestra fórmula química, ¿cierto? Y entonces dividimos todo entre 2. O sea que este 2 lo podríamos cancelar, con este 2 lo podemos cancelar. Entonces, en definitiva, la fórmula que vamos a tener de ese compuesto será el carbonato de calcio, así como está. CaCO3. Después de simplificar. Voy a ponerlo ahora por aquí. Se nos forma el carbonato de calcio. ¿Listo? Entonces digamos que ahí tenemos por ahora nuestros dos productos, ¿cierto? Cloruro de amonio y carbonato de calcio. ¿Qué nos falta hacerle a esa ecuación química que tenemos ahí? Nos falta ahora sí, como ya sabemos qué productos se pueden obtener, ahora sí la debemos balancear. ¿Listo? Entonces vamos a balancearla. Entonces ayúdenme ustedes a balancearla, porfa. ¿Cómo nos quedaría? Balanceada. Debemos simplificar, Daniela, porque si no para el balanceo te vas a complicar y no te va a quedar balanceada. Entonces tenemos que balancearla. Tenemos que simplificar y luego balancear. Entonces aquí vamos a ponerle un 2 al cloruro de amonio, como dice Nicolás, como dice Fercho, me dice Mafe. Y entonces aquí habrá un uno, ¿cierto? Entonces aquí no le vamos a poner nada. Aquí tampoco, ¿cierto? Y aquí habrá un 2. Balanceándola sencillamente por tanteo. Tenemos dos iones amonio, dos iones amonio, dos iones cloruro, dos iones cloruro, un calcio y un ion carbonato que está por acá. Entonces así me queda balanceada mi ecuación. Muy bien. Esta vendría siendo mi ecuación molecular. ¿Listo? La ecuación molecular que me representa a la combinación de esos dos. Vamos ahora a revisar si estos compuestos serían solubles o no
en agua a 25 grados Celsius. Entonces debemos revisar esas reglas de solubilidad. Entonces vamos a ver que todo compuesto que tenga en su estructura el ion amonio, la primera regla esa que estaba ahí en la diapositiva, todo lo que tenga ion amonio, entonces voy a ponerla por aquí para que la veamos al tiempo. Véanlo por aquí, todo lo que tenga ion amonio será un compuesto que es soluble. O sea que esto lo vamos a encontrar en solución acuosa. Luego con el cloruro de calcio, vean la otra regla por aquí que dice que los halogenuros, ¿cierto? Como los iones cloruros son compuestos solubles, excepto si fuera un halogenuro de plata, mercurio 1 o plomo más 2. En este caso, pues no está la excepción, quiere decir que este también sería un compuesto soluble. Este cloruro de amonio que dijimos ahorita, que todo lo que tenga ion amonio será soluble, entonces este será soluble. Y el carbonato de calcio que está por aquí, los carbonatos son insolubles. Entonces, ¿qué significa? Que este se va a precipitar en nuestro medio de reacción química. Entonces se va a precipitar. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra ecuación molecular. Vamos a hacer ahora nuestra ecuación iónica de este proceso. Y entonces, todos los compuestos que sean solubles en agua se van a comportar como electrolitos fuertes, es decir, que se van a encontrar completamente disociados en sus iones cuando se disuelven en agua. Es decir, que este carbonato de amonio que yo tengo por aquí se va a disociar en el ion amonio, ¿cierto? NH4, con una carga positiva y que se va a encontrar en solución acuosa, más este ion carbonato que está por aquí. Vean que lo estoy separando en sus iones positivos y negativos, los que identificamos hace un rato. Carbonato que tenía carga -2 o que tiene y que se encuentra en solución acuosa. Y entonces hay que ver, aquí el ion amonio está dos veces, por eso está encerrado entre paréntesis. Significa que hay dos iones amonio. Y el ion carbonato está una sola vez. Repito, recuerden que este 3 corresponde solamente al oxígeno, entonces está una sola vez el ion carbonato. Sí, señora, está dos veces. Mira este 2 aquí. Está dos veces. Míralo acá, está dos veces el ion amonio, ¿cierto? Más. Entonces ese ya se disoció. Este también es soluble en agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a disociar en el ion calcio más 2 que se va a encontrar en solución acuosa, más 2, vean que aquí separamos acá y tenemos es el ion cloruro, ¿cierto? Y este 2 sí me indica cantidad, vean, porque como el cloro está una sola, está solamente el cloro, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener dos iones cloruro. Sí, los carbonatos son solubles. Los carbonatos son insolubles, perdón. Pero tú tienes que ver es los iones que tienes presentes. Entonces, los carbonatos son insolubles, pero fíjate que las excepciones, ¿quién está? El ion amonio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos contradecir la primera regla. La primera regla me está diciendo que todo lo que tenga ion amonio será soluble, ¿sí? O sea, tenemos que ver no solamente que si está el carbonato o no, tenemos que en este caso está con el ion amonio. Todo lo que tenga ion amonio será soluble. Por eso lo puse acuoso. Entonces voy a poner por aquí AC, ¿cierto? ¿Que me forma qué? Cloruro de amonio que es soluble, entonces voy a tener por aquí el ion amonio, NH4 más, que se va a encontrar en solución acuosa por aquí y que se va a encontrar dos veces, porque este 2 me multiplica todo, ¿cierto? Más dos veces el ion cloruro, ¿cierto? Menos uno, que sería este ion que está aquí presente, más el carbonato de calcio, como es el compuesto insoluble, pues él me va a quedar exactamente igual. Entonces va a tener carbonato de calcio insoluble, me va a quedar sólido en el medio de reacción química, ¿cierto? Y entonces en este caso, esta ecuación que acabamos de hacer corresponderá a nuestra ecuación
iónica del proceso, ¿cierto? Ecuación iónica. ¿Por qué? Porque tengo presente los iones que están en la solución acuosa. ¿Listo? Recuerden que todos los compuestos que sean solubles van a encontrarse completamente disociados. Los que no sean solubles, entonces van a quedar exactamente iguales. ¿Listo? Y entonces nuestra ecuación iónica neta al final, pues debemos quitar los iones que son iones espectadores, ¿cierto? ¿Cuáles son los iones espectadores? Los que realmente no participan en nuestra reacción química. Eso los debemos obviar para hacer la ecuación iónica neta. Entonces, en el caso del ion amonio, está dos veces el ion amonio por acá, ¿cierto? Y está dos veces el ion amonio por acá. Vean que entró como amonio y salió de nuevo como amonio. No sufrió ningún cambio. ¿Qué significa? Que esto es un ion espectador. ¿Quién tampoco sufrió cambios? El ion cloruro que está por aquí, ¿cierto? Entonces, dos iones cloruro entraron y salieron de la misma manera. No sufrió cambios. Significa que también es un ion espectador. Entonces, en nuestra ecuación iónica neta, solamente nos interesan los que sí participan. Entonces, vean que el carbonato entró solo, salió acompañado. El calcio entró solo, salió acompañado. Y entonces aquí voy a poner que mi ion carbonato, que tiene dos cargas negativas y que se encuentra en solución acuosa, cuando se encuentre con el ion calcio con dos cargas positivas y que también se encuentra en solución acuosa, ¿cierto? Se van a encontrar y me van a formar el carbonato de calcio, que es un compuesto insoluble en agua, es un precipitado, ¿cierto? Y esta vendría siendo nuestra ecuación iónica neta del proceso. ¿Listo? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos ahí? ¿Hacemos otro? ¿Melos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sisas mis perros? Bueno, listo. Entonces, ¿hacemos otros o pasamos y al final hacemos más? Que los de ácido base son exactamente lo mismo. Lo que pasa, Daniela, que es que si tú no simplificas, pues es que la fórmula de los compuestos iónicos son una relación entre los iones que hay en una red iónica. ¿Te acuerdas que ellos no forman moléculas sino redes? Por eso, pues nosotros generalmente siempre simplificamos para representar esa red cristalina. Listo, el primero de los de la tarea. Listo. Entonces voy a borrar esta vaina por aquí. Wow, chévere. Y vamos a hacer ¿Cuál es el primero? ¿Este? ¿El que está arriba o el A? Sofía. ¿El que dice nitrato de aluminio o el de nitrato de plata? ¿Cuál hacemos? Bueno, hagamos el que está en negrito entonces, porque el de arriba, arriba, listo, perfecto. Vamos a poner por aquí nitrato de aluminio más hidróxido de sodio. Listo, entonces recuerden primero, vamos a identificar qué iones están presentes ahí en la reacción química y recuerden que siempre la parte positiva será nuestro metal. Entonces en este caso, pues nuestra parte positiva será el aluminio y aquí nuestra parte positiva será el sodio. ¿Yo puedo aplicar la regla del aspa aquí? Claro que sí. Pero entonces pues nosotros también tenemos la tabla periódica y sabemos que el aluminio, el único número de oxidación que puede tener es más 3. ¿Sí? Es el único que puede tener. Y el sodio, al ser un metal alcalino, el único que puede tener es +1. O sea, ahí ya no tenemos pierde. Significa que si el aluminio es +3, pues el nitrato acá, toda la suma de esta carga tiene que darme -3 para que este +3 y -3 me dé 0. Pero es un -3 que está repartido entre 3 iones. Fíjense que aquí este 3
Qué pena la repetidera, pero es que siempre se confunden aquí. Este 3 corresponde al oxígeno, ¿cierto? Pero fíjense que este 3 que sí está afuera corresponde a toda esta entidad que está encerrada entre paréntesis, ¿cierto? O sea que este NO3 se encuentra 3 veces en la fórmula química. O sea que cada NO3 debe tener una carga de -1. Es el ion nitrato. ¿Listo? Y aquí el ion OH, el ion hidroxilo, recuerden que también trabaja con una carga de -1. Es otro de los iones que se tienen que aprender. El ion nitrato también se lo tienen que ir aprendiendo. ¿Listo? Ion sodio, ion hidroxilo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un intercambio. Y entonces el aluminio más 3, ¿cierto? ¿Se va a ir con quién? Con el OH del otro compuesto que tiene carga -1. Entonces, ¿qué compuesto se nos va a formar? Este 3 que tenemos aquí corresponderá al número de veces que está el ion hidroxilo y este 1 que está por aquí corresponderá al número de veces que está el aluminio en la fórmula. O sea que en definitiva nos va a quedar Al una sola vez y entre paréntesis vamos a poner el OH, ¿cierto? Tenemos que guardarlo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque está más de una vez. En este caso está 3 veces. Entonces, ese sería el compuesto que se nos va a formar. Se nos va a formar el hidróxido de aluminio. Recuerden que no me importa la cantidad inicial de esos iones. Miren que aquí el OH está una sola vez, pero al final resulta que debe estar 3 veces. Entonces realmente no me importa la cantidad. ¿Listo? Después sí, cuando vayamos a balancear, pues ahí sí es necesario saber cuántos habían al principio. Pero aquí como estamos viendo es qué productos se nos pueden formar, pues no nos importa la cantidad. Y entonces ahora el sodio que está por aquí se va a ir con el ion nitrato. Vean que el ion nitrato lo voy a poner una sola vez, que no me interesa nada más. Y entonces este uno que está por aquí corresponderá al coeficiente que lleva el ion nitrato y este uno corresponderá al coeficiente que lleva el ion sodio. Entonces a la final me va a quedar Na una sola vez y el NO3 una sola vez también. ¿Listo? Entonces lo voy a escribir por aquí porque ese sería nuestro otro producto. NaNO3, nitrato de sodio. Listo, entonces ya sabemos qué reactivos, qué productos, perdón, se nos van a formar cuando combinamos ese par de reactivos, ¿cierto? Y entonces lo único que nos faltaría hacerle a esa ecuación para que quede ahora sí súper bien, pues sería balancearla, ¿cierto? Entonces si nosotros balanceamos esa ecuación, ¿cómo me quedaría la ecuación balanceada? Este tablero está una chimba. ¿Cómo me quedaría mi ecuación balanceada? 1, 3, 1, 3, listo, perfecto. Entonces vamos a ver, voy a cambiarle por aquí los numeritos. Entonces el nitrato de aluminio debería estar una sola vez, el hidróxido de sodio 3 veces, el hidróxido de aluminio una sola vez y el nitrato de sodio debería estar 3 veces. 1, 3, 1, 3. ¿Listo? Entonces todos los que escribieron eso, perfecto. Está el aluminio una vez, está el sodio 3 veces por aquí, está el ion nitrato 3 veces, está 3 veces el ion nitrato y está 3 veces el ion hidroxilo. Listo, perfecto. Entonces aquí acabamos de representar nuestra ecuación molecular. Vamos a hacer ahora nuestra ecuación iónica del proceso, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la ecuación iónica. Para saber hacerla, entonces tenemos que mirar qué compuestos son solubles en agua a 25 grados Celsius. Entonces vean aquí las reglas. Me voy a volver por aquí y dice, todo lo que tenga ion nitrato, así como todo lo que tenía ion amonio, todo lo que tenga ion nitrato será soluble en agua. O sea que este será soluble en agua, estará en solución acuosa, y este también será soluble en agua. Y la primera regla que nos dice que todo lo que tenga un metal alcalino por acá, como el ion sodio, también será soluble. Es decir, que esto, hidróxido de sodio, será soluble en agua y pues el nitrato de sodio, pues ya dijimos que era soluble en agua. ¿Listo? Y ahora, la última regla que nos dice que todo lo que tenga hidroxilo, ¿cierto? Los hidróxidos son compuestos insolubles, excepto si es de metales alcalinos, del ion amonio y del ion bario más 2. Entonces, en este caso tenemos aluminio, que no es un metal alcalino,
Entonces, ¿qué significa? Que este nos va a quedar sólido y se nos va a precipitar en el medio de reacción química. Entonces, vean que no me importa la posición en la que yo pongo aquí los productos, porque no importa, la ecuación me da exactamente lo mismo. Así yo hubiera puesto primero el nitrato y después el hidróxido de aluminio. No importa el orden realmente. Y entonces, ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación molecular completa, entonces vamos a hacer nuestra ecuación iónica. Y entonces, como este compuesto es soluble en agua, pues se puede disociar. ¿Se puede disociar en quién? En el aluminio, que ya dijimos que tenía una carga de ¿cuánto? De +3, que está una sola vez en la fórmula química, más, aquí me falta el acuoso, queda en solución acuosa, más este 3 y me indica cantidad. Entonces voy a tener 3 veces todo lo que está dentro del paréntesis, o sea, el ion nitrato, que tiene una carga de -1. Y me va a quedar en solución acuosa también. El hidróxido de sodio también es soluble en agua, entonces me va a quedar, este 3 me multiplica todo, ¿no? Entonces voy a tener 3 iones sodio más 1, que se va a encontrar en solución acuosa, más 3 veces el ion hidroxilo o H, que se va a encontrar en solución acuosa. Aquí es clave no olvidar las cargas, porque tenemos iones. Siempre hay que poner las cargas que tienen esos iones. Aquí el hidróxido de aluminio es un compuesto insoluble, significa que a la final nos va a quedar exactamente igual, ¿cierto? Hidróxido de aluminio por aquí y nos va a quedar sólido, más este nitrato de sodio también es soluble en agua, entonces me va a quedar 3 iones sodio con una carga de +1, que me va a quedar en solución acuosa, más este 3 también me multiplica el ion nitrato, entonces voy a tener 3 iones nitrato con una carga de -1, que me va a quedar en solución acuosa. Qué como feo, listo. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí es nuestra ecuación iónica completa del proceso, ¿cierto? Con los iones que participan en el medio de reacción. Y si queremos hacer ahora nuestra ecuación iónica neta, pues debemos quitar todos los iones espectadores, los que no cambian. ¿Quién no cambió? Entonces vean que el ion nitrato entró 3 iones nitrato, pues 3 iones nitrato, salió exactamente igual, ¿cierto? En la misma cantidad. ¿Por qué? Porque si nosotros balanceamos, tiene que conservarse la cantidad. Entonces el ion nitrato será un ion espectador. ¿Quién es el otro ion espectador? En nuestro caso, el ion sodio que está por aquí será mi otro ion espectador, ¿cierto? Y entonces a la final en la ecuación iónica neta solamente nos interesa que los que sí participan, aluminio +3 entró solito, ¿cómo salió? Acompañado, ¿cierto? Y el otro que participa es el ion hidroxilo, que está 3 veces, entonces voy a poner 3 veces el ion hidroxilo acuoso, ¿cierto? Salieron acompañaditos los dos y entonces me van a formar el hidróxido de aluminio, ¿cierto? En este caso, sólido. Eso es lo que se nos va a formar. Y esta vendría siendo nuestra ecuación iónica neta del proceso. ¿Listo? Solamente con los iones participantes en la reacción. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No, Cas? Listo. Entonces voy a borrar esto un segundito. Voy a saltar aquí a la presentación. Y vamos a ponerla donde íbamos la vez pasada. Vamos ahí, un poquito más adelante. El pH, los conceptos de ácido base, ¿cierto? Ese iba como por acá, ¿cierto? Entonces aquí con MIDI es más chévere porque se ven todas las animaciones que antes no tenía. ¿Listo? Y entonces, la vez pasada hablábamos de las reacciones ácido-base, ¿cierto? Y definimos los ácidos y las bases de la siguiente manera, que un ácido es toda sustancia que es capaz de donar un protón
Y una base es aquella sustancia que es capaz de aceptar un protón. En eso quedamos, ¿cierto? Y entonces vimos las otras definiciones, la definición de Arrhenius, la definición de Lewis, pero les dije que nos íbamos a quedar por ahora con la definición de Bronsted. Donan protones los ácidos, aceptan protones las bases. ¿Listo? Y luego a partir de eso también definimos el pH, que es el menos logaritmo realmente de la actividad, pero nosotros lo simplificamos un poco y decimos menos logaritmo de la concentración de iones hidrogonio, y que nuestra escala de pH iba de 0 a 14 a causa de la constante de ionización del agua, que era 1 por 10 a la menos 14. Por eso nuestra escala va hasta ahí. Que si nosotros hiciéramos la reacción química en otro solvente diferente, ¿cierto? Pues entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestra escala de pH va a ser completamente diferente. ¿Listo? Y entonces también decimos que cuando un ácido dona protones, pues lo que va a aumentar es la cantidad de iones hidrogonio que tenemos en solución y por eso el pH empieza a disminuir. O sea que si el pH tiene un valor de 7, decimos que nuestra solución es neutra. Cuando tiene un pH menor a 7 será ácido. Cuando tenga un pH mayor a 7, pues será básico. ¿Listo? Entonces nosotros estábamos por aquí, ¿cierto? Ahora vamos a continuar y entonces, ¿cómo podemos nosotros clasificar a los ácidos? Aquellas sustancias que son capaces de donar protones. Vamos a clasificarlos. Y entonces nosotros podemos hablar, por ejemplo, de ácidos que son monopróticos. Entonces, ¿cuáles son los ácidos monopróticos? Qué chévere porque también puedo escribir acá. Los ácidos monopróticos serán aquellos ácidos que solamente pueden donar un protón. Entonces, fíjense que aquí como ejemplos tenemos el ácido clorhídrico, solamente puede donar un protón, el ácido nítrico también solamente puede donar un protón, y este por aquí, que es el constituyente del vinagre, que se llama el ácido acético, ustedes lo debieron haber visto en el colegio, ¿cierto? Los ácidos carboxílicos, que tienen esta estructura por aquí, el grupo carboxilo, ¿cierto? ¿Sí lo vieron en el colegio o no lo vieron? En orgánica, ácido carboxílico, el único hidrógeno ácido que tiene es este. Estos no son hidrógenos ácidos porque hacen parte de la cadena del hidrocarburo. El que es un hidrógeno ácido es el que hace parte del grupo carboxilo. O sea que solamente tiene uno para donar. Significa que también es un ácido monoprótico. ¿Listo? ¿Qué será un ácido diprótico entonces? Si los mono son los que pueden donar un protón, pues ¿qué será un ácido diprótico? ¿Qué será un ácido diprótico entonces? El que puede donar dos, muy bien, ¿cierto? Pues breve, ahí no tenemos ningún pierde, pues los ácidos dipróticos son los que pueden dar dos. El ejemplo clásico, el ácido sulfúrico. Vean, el ácido sulfúrico tiene dos protones, ¿qué significa? Que puede donar los dos protones que tiene, ¿cierto? Es un ácido diprótico. ¿Y qué será un ácido triprótico entonces? Pues los que pueden donar tres, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, el más famoso de todos es este, el ácido ortofosfórico o fosfórico, recuerden que le podemos decir simplemente así, tiene tres protones que puede donar. Es uno, dos y tres, ¿cierto? Entonces será un ácido triprótico. Y podemos tener ácidos tetrapróticos, por ejemplo, el ácido ortosilícico, el ácido etilendiamino tetracético también puede donar 4, ¿sí? Entonces dependerá del número de protones. Esa es una clasificación. Pero entonces quiero que vean algo importante aquí, que cuando un ácido se disocia, cuando dona ese protón, nosotros podemos tener dos escenarios. Que cuando dona ese protón y se da a cabo la reacción química, nosotros podemos representar la ecuación con una flecha que va en un solo sentido o podemos representar esto, esa disociación cuando dona el protón, con una flecha que va en ambos sentidos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el HCl va en un solo sentido. ¿Qué significa? Que cuando el HCl se disocia de manera irreversible. ¿Qué significa? Que él se convierte en estos dos,
pero estos dos en solución acuosa no se pueden combinar para formarme otra vez el HCl. O sea, el HCl se disocia de manera irreversible. ¿Listo? En cambio, el ácido acético que ustedes tienen por acá, fíjense que el ácido acético se puede disociar en el ion acetato y en un protón, ¿sí? Pero aquí como tengo una doble flecha, significa que esa disociación es reversible. Significa que si yo tengo el ion acetato y el ion hidrógeno en solución acuosa, ellos se pueden volver a combinar para formarme el ácido acético. Entonces, en nuestro caso, en los ácidos, nosotros podemos tener ácidos que se disocian de manera irreversible, o sea, cuando la flecha va en un solo sentido, o que se pueden disociar de manera reversible cuando esa flecha va en ambos sentidos. Siempre que la flecha vaya en ambos sentidos, quiere decir que los reactivos se pueden convertir en los productos, pero los productos se pueden combinar para formarme de nuevo el reactivo. Entonces, como pregunta Natalia, ¿cómo hace uno para saber? Ya les digo cómo se sabe quiénes se disocian de manera reversible e irreversible. Entonces, Juan Pablo ya le voy a explicar un poquito mejor en qué consiste esto. Nosotros los ácidos y las bases los podemos clasificar en ácidos fuertes y en ácidos débiles. Y entonces aquí vamos a tener una tablita. Aquí le vamos a contestarle la pregunta a Natalia, en donde me muestra que cuando nosotros hablamos de los compuestos inorgánicos, solamente podemos tener 7 ácidos fuertes. Solamente hay 7 ácidos fuertes. ¿Qué significa eso? Que un ácido fuerte, su disociación es completamente irreversible. O sea, se van a disociar completamente cuando están en solución acuosa. Entonces, el HCl lo teníamos en la página anterior. Voy a poner aquí el ácido nítrico. Ah, bueno, el ácido nítrico también estaba en la página anterior. Vamos a poner el HI. Cuando yo tengo el ácido yodídrico en solución acuosa, él se disocia de manera irreversible, por eso vamos a poner la flecha en un solo sentido, de manera irreversible en ion hidrógeno y en el ion yoduro. ¿Sí? También en solución acuosa. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo ponga este compuesto y lo disuelva en agua, pues él va a estar completamente disociado en sus iones. Y cuando yo tengo estos iones, ya vamos a contestarle a Juan Pablo, cuando yo tengo estos iones en solución acuosa, ellos no se pueden volver a combinar para formarme el HI. ¿Por qué? Porque la reacción va en un solo sentido. Esa es una característica de qué? De todos los ácidos que son fuertes. ¿Listo? Que su disociación es irreversible, van a estar completamente disociados. No, mujer, porque estamos hablando del ion yoduro, no del yodo. El yodo neutro sí es diatómico, ¿sí? El estado basal como molécula, pero aquí estamos hablando desde el ion yoduro, que es diferente, porque aquí el yodo tiene carga negativa. Ion yoduro, diferente a yodo, ¿vale? Y entonces, vamos a poner aquí otro ejemplo. El ácido nítrico, Andrés, es un ácido fuerte. ¿Qué significa? Que él se va a disociar completamente cuando está en solución acuosa. Significa que va a donar completamente el protón. Vean, lo dona completamente, se separa ese protón. ¿Por qué? Porque es un ácido. Y entonces se va a separar en el protón y en el ion nitrato. ¿Sí? O sea, se va a separar en sus iones. Y esa separación es completamente irreversible. O sea que estos iones ya no se pueden volver a combinar para formarme el ácido nítrico. ¿Por qué? Porque la disociación va en un solo sentido. Esa es una característica de todos los ácidos fuertes, que están completamente disociados. Siempre van a estar completamente disociados. Y entonces, ¿quiénes son ácidos fuertes? Son ácidos fuertes los que están en esta lista. El ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico, el ácido clórico, el ácido perclórico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Siempre serán ácidos fuertes, van a estar completamente disociados.
Cualquier ácido que no esté en esta lista, pues tendrá que ser un ácido débil. Por ejemplo, el ácido nitroso, que es este que está por aquí, todo eso es que intentamos aprender nosotros en nomenclatura, el ácido nitroso no está en esta lista. El que está es el ácido nítrico, no el ácido nitroso. ¿Qué significa? Que es un ácido que no es fuerte, sino que es un ácido débil. ¿Qué significa que sea ácido débil? Que ese ácido se podría disociar en sus iones, o sea, en el H más y en el NO2 menos se puede disociar, ¿sí? Cuando se encuentra en solución acuosa, se puede disociar en ellos, pero esa disociación, al ser un ácido débil, no es irreversible, es reversible. ¿Qué significa? Que esa disociación estará en un equilibrio aquí, tendrá una doble flecha, y lo que significa la doble flecha es que el ácido nitroso se puede disociar en estos iones, ¿sí? Pero si yo tengo estos iones en solución acuosa, ellos se pueden volver a combinar para formarme el ácido nitroso. Eso es una característica de quién? De los ácidos débiles. Entonces, los ácidos fuertes, siempre la disociación será completa, por eso simbolizo su disociación con una sola flecha, y los ácidos débiles, pues, tendré que poner la doble flecha para indicar que es una disociación reversible. Entonces, solamente tenemos 7 ácidos fuertes. Cualquier otro ácido que se nos ocurra en la vida, cualquier otro, si no está en esta lista, significará que es un ácido débil. ¿Listo? Entonces esa es la manera de diferenciarlo y aquí le contestamos a Natalia. ¿Cómo sabe uno? Porque solamente hay 7 fuertes, no hay más. Todos los demás son débiles. Toda la disociación será siempre reversible. Y en el caso de las bases, también las podemos clasificar en bases fuertes y en bases débiles. ¿Quiénes son bases fuertes? Son solamente 8 bases fuertes, solamente 8 bases fuertes. En las de precipitación, en el caso del precipitado, cuando tú hablas de la constante producto de solubilidad, por ahora aquí solamente en un sentido, Sofía, solamente en un sentido. Cuando vean analítica y vean que hay un equilibrio de solubilidad con el precipitado, pues habrá un equilibrio. Por ahora, como no sabemos nada de equilibrio, constante de equilibrio, termodinámica del equilibrio, solamente en un sentido. Aquí la reacción reversible solamente la vamos a usar cuando tenemos ácidos y bases débiles, ¿vale? Luisa, sí, en ese caso pues tendrían que irse aprendiendo estos 7 ácidos fuertes. Por ahora pues ustedes pueden usar esta tablita porque en la tabla están, pero después pues obviamente que con el uso uno se los va aprendiendo, mejor dicho. ¿Quiénes son bases fuertes? Ahora, son solamente 8. ¿Cuáles 8? Los hidroxios que hacen parte de los metales alcalinos, o sea, el hidroxio de litio, el de sodio, el de potasio, el del rubidio y de cesio. Entonces ahí vamos 5. Y de los hidroxios de los metales pesados de los alcalinoterrios, o sea, calcio, estroncio y bario. ¿Qué significa? Que son bases que van a estar completamente disociadas en agua. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, el hidróxido de sodio es soluble en agua, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí soluble en agua. Pero cuando él es soluble en agua va a estar completamente disociado en el ion sodio acuoso y en el ion hidroxilo acuoso. Va a estar completamente disociado. Se disocia de manera irreversible. Por eso expresamos la disociación con una flecha que va en un solo sentido. En cambio, si nosotros ponemos otra base que no esté en esta lista, por ejemplo, vamos a poner por acá el amoníaco, que vimos que era una base, ¿cierto? El amoníaco me puede formar en solución acuosa, el amoníaco es soluble en agua, ¿sí? Él me puede formar el ion amonio y me puede formar el ion hidroxilo. ¿Listo? Solamente que como el amoníaco no está en esta lista con las demás bases, significa que su disociación es reversible. Es decir, que la disociación yo la puedo representar con una doble flecha. Y lo que estoy diciendo yo en este caso es que el
el amoníaco, cuando se disuelve en agua, se puede separar en este ion y en este ion, pero estos mismos iones en solución acuosa se pueden combinar para formarme de nuevo amoníaco. Entonces, esto es una característica de una base débil y esto es una característica de una base fuerte. Las bases fuertes siempre estarán completamente disociadas, las bases débiles o los ácidos débiles no van a estar completamente disociados en sus iones. ¿Listo? O sea que realmente la mayoría del compuesto se va a mantener de esta manera. Lo mismo pasa con los ácidos débiles, que solamente se disocia una pequeña parte. ¿Vale? Que los ácidos y las bases fuertes están completamente disociados y los ácidos y bases débiles no están disociados, ¿vale? No se disocian de manera completa. ¿Por qué? Porque la disociación es reversible. Se pueden disociar, pero esos iones disociados pueden volver a combinarse, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso representamos una doble flecha aquí. ¿Listo? Y entonces, supongamos ahora que ese concepto ácido base de Bronsted, que les dije al empezar el tema, que es esos ácidos son los que donan protones y las bases los que lo aceptan. Entonces yo quiero que clasifiquemos estas especies que tenemos aquí como ácidos o como bases. ¿Listo? Entonces en el caso del HBr, si yo quisiera saber si es un ácido o una base, ¿cómo lo podría clasificar? ¿Será un ácido o será una base? Será un ácido. ¿Por qué será un ácido? Muy bien, que participaron ahí. ¿Por qué es un ácido? Porque tiene hidrógenos. ¿Listo? Entonces, si tiene hidrógenos, significa que él los podría donar, ¿cierto? La característica de un ácido de bronce que dona protones, pues para donar protones hay que tener protones. Entonces, esto de acá será un ácido. Este NO2 que está aquí, vean que tiene carga negativa. ¿Se comportará como un ácido o como una base de Bronsted? En este caso se puede comportar como una base. ¿Por qué se comporta como una base? Porque como tiene carga negativa, significa que él puede aceptar que cosas que tengan carga positiva. Es decir, que puede aceptar a los protones. ¿Sí? Y entonces, como acepta protones, pues el ion nitrito que está acá se comporta como una base de Bronsted. ¿Listo? Y entonces este C que tengo por aquí, ¿qué será? ¿Un ácido o una base? Entonces, este ion bicarbonato que tenemos por aquí, fíjense que tiene una carga negativa. ¿Qué significa? Que él podría aceptar un protón. O sea que se comportaría como una base. Pero también hay que ver que ese compuesto tiene hidrógeno por aquí. ¿Qué significa? Que también lo podría donar, o sea, se podría comportar también como un ácido. Y entonces en el caso del ion bicarbonato, como se puede comportar de ambas maneras, como un ácido o como una base, pues pasaría lo mismo que el agua, que les dije la vez pasada, o sea que es una sustancia que es anfótera. ¿Por qué es anfótera? Porque puede tener las dos posibilidades. Se puede comportar o como un ácido porque podría donar su protón, pero se podría comportar como una base porque al tener carga negativa él podría aceptar protones. ¿Listo? Se puede comportar de ambas maneras. ¿Listo? Y ahora, estos que están ahí abajito, ¿serán ácidos o bases? El A, ¿será un ácido o una base? Entonces el A, muy bien, será una base, tiene carga negativa, significa puede aceptar protones. Entonces, muy bien. El ion sulfato será una base de Bronsted, muy bien. Y este HI, ¿qué vendría siendo entonces? Y el HI vendría siendo un ácido. ¿Por qué un ácido? Porque tiene un protón que podría donar, ¿cierto? Y además, como no tiene carga negativa, pues no acepta. Entonces, en este caso, en solución acuosa, pues el HI se comportará como un ácido de Bronsted. ¿Listo? Y entonces, ahora vamos a aplicar este concepto de ácidos y bases fuertes
en las reacciones ácido-base, porque no hemos hablado de las reacciones ácido-base todavía. ¿Qué son las reacciones ácido-base? Nosotros decimos que son reacciones que se conocen también como reacciones de neutralización. Entonces vamos a poner aquí, en una reacción de neutralización, siempre que yo combino un ácido con una base, generalmente se van a producir sal y se va a producir agua. Esa es una característica de estas reacciones. Si yo tengo un ácido y una base, se va a producir sal y agua. Entonces, por ejemplo, miren esta reacción que yo tengo acá. Tengo HCl, ¿cierto? Que es el ácido clorhídrico, y tengo hidróxido de sodio, que es esta formulita de acá. Y entonces, cuando yo quiero ver qué se me produce a partir de la combinación de un ácido y una base, vamos a aplicar exactamente lo mismo que hicimos nosotros cuando hicimos las reacciones de precipitación. Es decir, debemos identificar la parte positiva. Entonces, en la parte positiva de un ácido siempre será el H, siempre será mi parte positiva. ¿Y qué carga tiene el H? Más uno. ¿Listo? Y en una base, siempre la parte negativa, en este caso, será el ion hidroxilo. ¿Qué carga tiene? Tiene carga menos uno. ¿Listo? Entonces debemos identificar los iones presentes en cada uno de esos compuestos. O sea, exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Aquí no hay ningún cambio. A que no se pueden confundir porque es exactamente lo mismo. Hidrógeno más uno, y entonces el cloro tendrá que trabajar con menos uno. Y si lo H es menos uno, pues el sodio tendrá que trabajar con más uno. ¿Cierto? Y entonces lo que vamos a hacer en una reacción ácido-base, pues también es intercambiar los iones. O sea que este cloro menos uno se va a ir con el sodio más uno. O sea que este uno corresponderá al coeficiente que tiene el sodio acá, y este uno corresponderá al coeficiente que tiene el cloro acá. Por ende, lo que se nos va a formar es cloruro de sodio. Entonces, vean, se nos está formando una sal. ¿Listo? Y ahora el H se va a ir con el OH, ¿cierto? Y siempre que tenga H más OH menos, siempre H más con OH menos, siempre nos va a formar agua. ¿Listo? Entonces vean que esa es otra característica de estas reacciones de neutralización. Tengo un ácido con una base, lo que voy a hacer es un intercambio de iones, o sea, una reacción de metátesis, ¿cierto? Lo que aplicamos en las de precipitación, y se nos debe formar una sal y se nos debe formar agua. Y entonces, después de que nosotros balanceamos esta ecuación, hablamos también que vamos a tener una ecuación molecular. Entonces aquí también hablamos de ecuaciones moleculares, cuando tenemos todas las moléculas completas que participan en la reacción. Entonces, si nosotros hablamos de ecuaciones moleculares, también podemos hablar de ecuaciones iónicas. Y entonces aquí viene lo interesante y viene lo importante que vamos a aplicar acá. Cuando tenemos ácidos y bases, vamos a suponer, aquí quiero que me paren bolas, vamos a suponer que los que sí se disocian completamente en agua, serán solamente los fuertes. Los que sean débiles, como su disociación es reversible, vamos a suponer que no se disocian cuando están disueltos en agua. Entonces, en nuestro caso acá, con el HCl, el hidróxido de sodio, voy a borrar todo esto que está aquí. ¿Qué va a pasar? Que el HCl es un ácido fuerte, ¿cierto? Es un ácido fuerte. ¿Por qué sé que es un ácido fuerte? Pues porque está aquí en la lista, vean, el HCl es un ácido fuerte. Entonces, ¿qué significa? Que ese HCl va a estar completamente disociado en agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque su disociación es irreversible. ¿Qué significa? Que él va a estar completamente separado en sus iones, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte.
¿Por qué vamos a suponerlo? Porque ahí tenemos que tener en cuenta la constante de equilibrio, algo que no hemos visto, porque eso es tema de analítica. Y lo que pasa es que la constante de equilibrio es menor a uno. Significa que realmente la disociación está, digamos que, dirigida hacia la formación de los reactivos. O sea, me voy a volver aquí para mostrarles. O sea que siempre esta disociación, este equilibrio que tenemos aquí, lo podemos representar con una constante de equilibrio que generalmente para los ácidos débiles es menor a uno, significa que mi reacción está de alguna manera dirigida hacia la formación de los reactivos. O sea que la mayor parte de este ácido se va a encontrar de esta manera que de manera disociada. Eso es lo que me representa. ¿Sí? Que solamente vamos a tener en este caso amoníaco en su gran mayoría y que no vamos a tener casi ion amonio ni iones hidroxilo. O sea que este equilibrio está desplazado hacia los reactivos. ¿Sí? Por eso es que nosotros en la ecuación iónica vamos a suponer pues que realmente este no se disocia, ¿sí? Porque si la reacción química está desplazada, que siempre va a estar como reactivo, porque eso me lo indica la constante de equilibrio que yo tengo acá, pues entonces realmente no va a haber casi nada que esté disociado, ¿sí? Aunque sea un equilibrio, puede que haya parte de estos iones, pero es que estos iones se van a volver a combinar para formarme amoníaco. Por eso vamos a suponer, porque no hemos manejado el equilibrio aquí ni nada de eso, que los débiles no se disocian. Los fuertes, como el hidróxido de sodio, veámoslo aquí, como es una base fuerte, pues va a estar completamente separado en sus iones. Y sus iones no se pueden combinar para formarme hidróxido de sodio. Entonces, cuando nosotros hacemos la ecuación iónica de este proceso, pues los que están disociados completamente, ¿quiénes van a ser? Los fuertes. Los débiles no se disocian. Entonces, en este caso, el HCl se disocia, entonces va a estar completamente separado. El hidróxido de sodio, y ya les voy a mostrar cómo queda para que les quede un poquito más claro. El hidróxido de sodio también es una base fuerte. ¿Por qué? Porque hace parte de la lista. Vean que está aquí en la lista el hidróxido de sodio. Es una base fuerte que significa que también va a estar completamente disociada. ¿Vale? Y en el caso de los productos, el cloruro de sodio es una sal. Entonces, para saber si se disocia o no se disocia, pues nosotros aplicamos las reglas de la precipitación. Es decir, que toda sal que tenga en su estructura un metal alcalino será una sal soluble. O sea que el cloruro de sodio también se va a disociar. Vean que estamos aplicando lo mismo. Solamente que estamos incluyendo aquí que los que se disocian son los fuertes y los que no se disocian son los débiles. Y en el caso del agua, el agua es una molécula que no se disocia. Obviamente tiene su disociación en iones hidrógeno y en iones OH, pero tiene una constante de equilibrio tan pequeña, pero tan pequeña, que realmente la mayoría del agua se encuentra como H2O y no como sus iones. ¿Sí? Me voy a volver aquí para mostrarle la disociación del agua. Aquí vean, la disociación del agua. Aquí tenemos el agua, vean, el agua se puede disociar en sus iones, pero como su constante de equilibrio es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, fíjense que vamos a asumir que la concentración de agua se mantiene más o menos que constante, entonces vamos a asumir que no se disocia. Así mismo pasa con los ácidos débiles y con las bases débiles. Vamos a asumir que la concentración del ácido y la base va a estar constante porque no se disocia. Entonces, volviendo acá, ¿qué vamos a tener? Vean, el HCl es un ácido fuerte, o sea que va a estar completamente disociado en el H más y en el Cl menos, ¿sí? Se disocia completamente. El, el hidróxido de sodio también es una base fuerte, ¿sí? ¿Qué significa? Que va a estar completamente disociado en el sodio y en el ion hidroxilo. Y aquí en el caso del cloruro de sodio, aplicamos las reglas, Juan Pablo, las reglas de la precipitación. ¿Cuáles sales son solubles y cuáles sales no son solubles? O sea, la tablita con la que trabajamos ahorita empezando la clase. Todo lo que tenga ion sodio en su estructura será
soluble, ¿sí? La primera regla de solubilidad, todo lo que tenga metal alcalino será soluble, por ende, este se va a disociar, ¿sí? Y en el caso del agua, el agua no se disocia, entonces nos va a quedar exactamente igual, ¿listo? Hago un ejemplo con eso. No existe ecuación iónica neta. Sofía, miremos a ver si hay iónica neta o no hay iónica neta. Entonces, vean, esta sería la ecuación iónica completa. Aquí nosotros también tenemos iones espectadores. Vean que este cloruro que está aquí entró solo. ¿Y cómo salió? Solo también. O sea que vendría siendo un ion espectador. ¿Vale? El ion sodio entró solo. ¿Y cómo salió? Solo. ¿Qué significa? Que también será un ion espectador. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que ¿cuáles son los únicos iones que participan? El protón cuando se combina con el ion hidroxilo para formarme agua. Y entonces esa sería nuestra ecuación iónica neta del proceso. Vean que estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con las de precipitación. Estamos quitando los iones espectadores. Lo único que estamos incluyendo acá es que los que sí se disocian son los ácidos y las bases fuertes, se disocian completamente y los ácidos y bases débiles no se van a disociar. Entonces vean que hacemos exactamente lo mismo. Vean que no hay ningún cambio con las otras, es la misma vaina. Solamente estamos incluyendo lo de ácidos y bases fuertes y débiles. ¿Listo? Aquí tampoco afecta el orden, no importa el orden. Recuerda que aquí todas son conmutativas, no nos importa el orden en que pongamos esto. ¿Sí? Entonces realmente no me afecta en nada. Pues, pero pues por convención uno generalmente pone el agua de últimas, pero yo la podría poner de primeras y no hay problema. ¿Sí? Esta sería la ecuación iónica neta para este proceso. ¿Vale? Pero entonces, por ejemplo, voy a borrar por aquí. Aquí tengo hidróxido de magnesio, ¿cierto? Que es una base y tengo de nuevo el ácido clorhídrico que es un ácido, ¿vale? ¿Qué va a pasar cuando yo combino un ácido y una base? ¿Qué se nos va a formar? Una sal y se nos va a formar agua. ¿Listo? Y entonces, para identificar qué sal se nos va a formar acá, entonces, lo primero que vamos a hacer es separar cada uno de estos compuestos en sus iones. Es decir, aquí mi ion positivo, pues será el metal, siempre será el metal, ¿cierto? Es el ion magnesio. El magnesio es un metal alcalino térreo, quiere decir que su carga siempre será +2. Metal alcalino térreo. El ion hidroxilo que está por acá será mi parte negativa, en este caso va a tener carga -1. ¿Listo? Y en el ácido la parte positiva será el protón, el que puede donar, que siempre tiene carga +1, y la parte negativa pues será el ion cloruro, que en este caso debe tener carga -1. Y entonces vean, el magnesio se tiene que ir ¿con quién? Con el cloro. Vean, lo mismo que hicimos para las de precipitación. ¿Listo? O sea que este 2 que está aquí corresponderá al coeficiente que tiene el cloro acá y este 1 corresponderá al coeficiente que debe tener el magnesio. Estamos aplicando lo mismo, la regla del aspa. Entonces, en definitiva, se nos va a formar cloruro de magnesio, ¿cierto? Una vez el magnesio, dos veces el cloro. ¿Por qué? Por el cruce de números que tenemos acá. Y ahora, el OH se va a ir ¿con quién? Con el H, ¿listo? OH con H. Independientemente de la cantidad que nosotros tengamos de OHs y de Hs, como les dije hace un rato, siempre, siempre, siempre que tenga iones hidroxilo con iones hidronio, se van a combinar para formarme agua. Siempre. Porque es que yo he visto gente, y no quiero que pase con ustedes, siempre se van a combinar para formarme agua. Y entonces hay gente que ve dos OHs y tres Hs, por ejemplo, y ponen unas cosas así súper raras, unas vainas así que no tienen ni pies y cabeza. Combinan esa vaina como si fuera esto. Y no, la clave aquí en una reacción de neutralización es que se debe formar
agua. Entonces, siempre que tenga OH con H, siempre, qué pena lo repetitivo, pero es que a veces no sé qué pasa. Siempre que tenga iones hidroxilo con H, independientemente de la cantidad, siempre me va a formar agua. ¿Sí? Recuerden que el primer paso es saber qué se me va a formar. Luego, cuando ya sepa qué se me forme, pues ahí sí tengo que balancear la ecuación para que se conserve la materia. Como aquí apenas vamos en el paso de saber qué se forma, pues no nos importa cuántos iones hay. Solamente nos importa es que si hay esos iones, ¿cierto? Se van a combinar y me van a formar agua. ¿Listo? O sea que esta vendría siendo mi ecuación molecular. ¿Listo? Ahí ya la ecuación ya estaba balanceada. Será mi ecuación molecular. Y entonces vamos a hacer la ecuación iónica para esta reacción que yo tengo acá. Y entonces ahí vamos a aplicar lo mismo de las reacciones de precipitación, solamente que vamos a asumir los ácidos fuertes se disocian, los ácidos débiles no lo hacen. Las bases fuertes se disocian, las bases débiles no lo hacen, ¿sí? Porque la disociación es reversible. Es decir, el hidróxido magnesio que nosotros tenemos por acá es una base. Entonces, si nosotros nos devolvemos a la tabla que teníamos antes, ¿cierto? Aquí voy a borrar toda esta vaina que está acá. Vean que el hidróxido magnesio, si ustedes miran la tabla de bases que tenemos acá, ¿cierto? El hidróxido magnesio no está por ningún lado. Vean, no está por ningún lado. ¿Qué significa? Que si no está en la lista, es una base débil. Y si es una base débil, ¿qué dijimos? Pues si es una base débil, vamos a asumir que no se disocia. ¿Qué significa? Que nos va a quedar exactamente igual. Nos va a quedar exactamente igual. Es una base que no se disocia. ¿Listo? Más el HCl es un ácido fuerte. ¿Qué significa? Que como es un ácido fuerte porque está en la lista de 7 que está por allá, sí se disocia. ¿En quién se va a disociar? Pues en los iones que forman ese ácido. O sea, en los protones, los iones hidronio, ¿cierto? Más los iones cloruro. Solución acuosa, y este 2 que está por acá, pues me multiplicará todo, o sea que voy a tener 2 iones hidronio y 2 iones cloruro. Vean que estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Solamente que estoy asumiendo que mi base no se va a disociar. Y me van a formar cloruro de magnesio. Entonces yo voy a las reglas de solubilidad. ¿Por qué las reglas de solubilidad? Porque lo que tengo aquí es una sal. Es un compuesto iónico. Entonces debo saber si el compuesto iónico es soluble o no es soluble en agua. Entonces en el caso de los halogenuros son solubles. Significa que este cloruro de magnesio se va a disociar en magnesio más 2, ¿cierto? Porque esa era la carga que nosotros definimos hace un rato, y se va a disociar en 2 iones cloruro. ¿Listo? 2 iones cloruro acuosos. Y la molécula de agua, como les dije aquí arriba, la molécula de agua no se disocia. O sea que la vamos a dejar exactamente igual. ¿Listo? Exactamente igual. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí abajo es nuestra ecuación iónica, porque disociamos los compuestos que se pueden disociar. ¿Listo? Y entonces, ¿aquí nosotros podemos hacer una ecuación iónica neta? Claro que sí. ¿Cuál sería nuestra ecuación iónica neta? Pues debemos quitar los iones espectadores. ¿Cuál sería mi ion espectador en este caso? Pues el único ion espectador que tengo acá es el ion cloruro, porque vean que entró 2 iones cloruro y ¿cómo salió? 2 iones cloruro, salió exactamente igual. Significa que es un ion espectador. Porque los demás, si se dan cuenta en la ecuación química, todos los demás cambian. Vean, aquí el magnesio entró acompañado del OH y ¿cómo salió? Solo, o sea que cambió. El OH entró acompañado del magnesio y salió ahora con el hidrógeno. ¿Qué significa? Cambió. Y aquí el H entró solito y salió aquí acompañado con el oxígeno, o sea que cambió también. Entonces, en nuestra ecuación iónica neta, solamente vamos a quitar al ion cloruro, ¿cierto? Y entonces, en definitiva, ¿qué vamos a tener? Que la ecuación iónica neta del proceso será hidróxido magnesio
más dos protones que me forman el ion magnesio más dos moléculas de agua. Fíjense que aquí quité el ion cloruro porque es un ion espectador. ¿Listo? Entonces vean que la ecuación molecular iónica y iónica neta es exactamente lo mismo. Entonces no se confundan. No se confundan en el sentido que lo único que les estoy incluyendo aquí diferente es que como es una reacción ácido-base, los que sí se van a disociar son aquellos ácidos y bases que son fuertes. ¿Por qué? Porque su disociación es irreversible. O sea, no tiene reversa esa vaina. Si se disocia, se disocia. ¿Vale? ¿Por qué es irreversible? En cambio, los ácidos y bases débiles, su disociación es reversible. ¿Qué significa? Que ellos se separan en sus iones, pero sus iones se pueden volver a combinar para volverlo a formar. Entonces, en esencia, vamos a suponer que como yo tengo un equilibrio y siempre se van a devolver para formarme otra vez la especie no disociada, pues vamos a asumir que no se disocian los ácidos y las bases débiles. ¿Por qué se separa el magnesio al otro lado, Vicky? Porque el cloruro de magnesio que tenemos por aquí es una sal soluble, ¿sí? O sea, si miramos las reglas de solubilidad que teníamos antes por allá atrás, que los halogenuros son solubles en agua, entonces nos va a pasar, ups, así, aquí, fíjate, los halogenuros, ¿qué son? Son solubles y el magnesio no hace parte de las excepciones. O sea que todas esas sales serán solubles y van a estar completamente disociadas. Por eso el cloruro de magnesio lo separé en iones cloruro y en iones magnesio. Solamente que el ion cloruro, perdón, es un ion espectador, ¿cierto? Acá, por eso yo lo eliminé en la ecuación iónica neta y por eso solamente me queda el ion magnesio, simplemente. ¿Sí? ¿Más o menos o pailas? ¿Explotaron? ¿Se quedaron dormidos? Entonces vean, todo good, listo, perfecto. Esta es la clave de las reacciones ácido-base. Esta es la clave. Yo tengo un ácido con una base, se me va a formar una sal y se me va a formar agua. Este es el esquema general de las reacciones ácido-base. General, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, yo tengo esta reacción aquí, que se llama el ácido cianhídrico, este que está por acá, ¿vale? Listo, tranquila, vamos a hacer más ejemplos con eso. Listo, tranquilo, vamos a hacer más ejemplos. Y tengo el hidróxido de sodio por acá. ¿Listo? Entonces tengo el ácido cianhídrico y tengo el hidróxido de sodio. Un ácido y una base. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar los iones presentes. Pucha, identificar los iones presentes aquí en esta reacción. Entonces, en el caso del ácido cianhídrico, siempre nuestra parte positiva será el protón. O sea que la parte negativa será el resto. En este caso, el ion cianuro. Aquí nuestra parte positiva siempre será el metal, o sea, nuestro ion sodio, que siempre es más uno, porque es un metal alcalino. Y la parte negativa será el OH. ¿Por qué? Porque es el ion hidroxilo y siempre tiene carga menos uno. Y entonces, vean, el H más se va con quién? Con el OH menos, ¿cierto? H más con OH menos. Siempre que tenga H más OH, ¿qué nos va a formar? Nos va a formar agua. ¿Listo? Siempre. Y ahora el cianuro se va a ir con el sodio, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago? Pues cruzo los números. Este uno corresponderá al coeficiente que tiene el ion cianuro y este uno corresponderá al coeficiente que tiene el ion sodio. Y entonces, ¿qué se me va a formar? Cianuro de sodio, este que tengo por acá. Ya sabemos que se nos forma, entonces lo que debemos hacer es balancear. Entonces, todo quedará con uno. O sea que mi ecuación ya está balanceada. ¿Listo? Entonces ya tengo mi reacción ácido-base. Fíjense que el esquema es exactamente el mismo. Lo que vamos a hacer es un intercambio de los iones que están presentes en esa reacción. ¿Listo? Y entonces,
Vamos a hacer, esta sería mi ecuación molecular, ¿no? Vamos a hacer nuestra ecuación iónica del proceso, ¿vale? Y entonces, el ácido cianhídrico que está por acá, vamos a mirar la lista de ácidos y bases fuertes. Vamos a devolvernos. Pues los ácidos fuertes son estos 7 que están aquí. El HCN no está en la lista. Como cuando van a entrar a la fiesta, si no está en la lista, pues no entra, ¿cierto? El HCN no está en la lista, significa que es un ácido débil, y si es un ácido débil, quiere decir que su disociación es reversible, entonces vamos a asumir que no se disocia. O sea que nos va a quedar exactamente igual. Y nos va a quedar en solución acuosa, porque una cosa es que sea soluble y otra cosa es que se disocie. Los ácidos aquí serán solubles en agua, así como el azúcar es soluble en agua, pero así como el azúcar no se disocian. Entonces, en el caso del ácido cianhídrico no se disocia, pero es soluble en agua, ¿sí? Solamente estamos asumiendo que esa disociación es tan pequeña porque es un ácido débil y que es reversible, que en esencia se va a mantener exactamente igual. ¿Listo? Entonces, ácido débil se mantiene igual. Más el hidróxido de sodio. En la tabla solamente hay 8 bases fuertes. Curiosamente, el hidróxido de sodio está en esa lista, que significa que es una base fuerte. Y si es una base fuerte, pues se va a disociar completamente en sus iones. ¿En cuáles iones? En el ion sodio más uno, que se va a encontrar en solución acuosa, más el ion hidroxilo menos uno, que se va a encontrar en solución acuosa. ¿Por qué se disocia? Porque es una base fuerte. ¿Listo? Que me forma. Vean que se nos forma nuestra sal. Aquí tenemos la sal, cianuro de sodio. ¿Sí? Si no se disocia, se deja completo. Exactamente, Andrés. Vamos a dejarlo completo precisamente porque no se disocia. ¿Sí? Entonces, él va a estar en solución acuosa, pero va a estar completo. ¿Sí? Va a estar completo. ¿Vale? Y entonces en el caso del cianuro de sodio vamos a las reglas de solubilidad. Entonces, Juan, las reglas de solubilidad, Vicky, las reglas de solubilidad. Todo lo que tenga, toda sal, compuesto iónico en su estructura, un metal alcalino como el sodio, siempre será un compuesto soluble en agua. ¿Qué significa? Que es un compuesto iónico que se va a disociar. Se va a disociar en el ion sodio más uno, ¿sí? Más el ion cianuro menos uno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se separan sus iones, ¿vale? Más el agua que se nos forma por aquí, pues el agua se va a mantener exactamente igual. El agua no se disocia. Quiere decir que va a poner por acá H2O, que se va a encontrar líquido. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la representación de la ecuación iónica neta. Esta era la ecuación iónica. Y entonces, así como hicimos con las de precipitación, pues vamos a ver cuáles son esos iones que no cambian en la solución. Si la sal no es soluble, se deja igual. Sí, se deja igual, Sofía, porque recuerda que cuando no son solubles, significa que se forma un precipitado y ese precipitado no es soluble en agua. Entonces no se va a disociar. Si quieres, ahorita hacemos un ejemplo con ese. ¿Listo? Y entonces aquí tengo el HCN completico, ¿cierto? Fíjense que el H aquí entró con el ion cianuro y aquí salió con el oxígeno. ¿Qué significa? Que cambió, ¿cierto? O sea que ese no sería un ion espectador. El ion cianuro que estaba por aquí entró acompañado con el hidrógeno y aquí ¿cómo quedó? Quedó solo, ¿cierto? O sea que sí cambió también. El ion sodio entró solito y salió solito. Significa que el ion sodio es un ion espectador, o sea que en la ecuación iónica neta no lo debo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque salió exactamente igual a como entró. Y el ion OH que está por acá
entró solito y aquí salió acompañado ¿de quién? Del hidrógeno, o sea que sí cambió. O sea que mi ion espectador solamente sería el ion sodio, entonces la ecuación iónica neta, ¿qué voy a poner en la ecuación iónica neta? El HCN, ¿cierto? Que se va a encontrar en solución acuosa, más el ion sodio ya no va a estar ahí porque es un ion espectador que se encuentra con el ion hidroxilo por acá, y entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el ion cianuro ahora solito, más el agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el H cambió, el OH cambió, entonces me va a quedar agua por acá. Y entonces esta sería nuestra ecuación iónica neta. Vean que estamos haciendo lo mismo de las reacciones de precipitación. Tengo que mirar qué iones no cambian en el medio de reacción química y esos son los iones que yo voy a poner al final en mi reacción. Entonces vean que aquí voy a tener HCN que cambió, ¿cierto? Y voy a tener el OH que cambió también, ¿cierto? ¿Cómo sé cuándo poner la flecha en los dos sentidos? Aquí en estas reacciones ácido-base siempre lo pondremos en un solo sentido. ¿Listo? ¿Cómo sé cuándo son en el doble sentido? Cuando yo miro la disociación de los ácidos y las bases. Entonces, cualquier ácido que no esté en esta lista, su disociación la voy a representar con una doble flecha. Cualquier base que no esté en esta lista, su disociación también la voy a representar con una doble flecha. Entonces me voy a devolver aquí a esta diapositiva y vean que en esta diapositiva precisamente se ve eso. Vean, el HCl se disocia completamente. ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte. Por eso puse una sola flecha. El ácido nítrico también es un ácido fuerte. Por eso pusimos una sola flecha. En cambio, el ácido acético es un ácido débil. O sea que cuando él se disocia, la disociación se representa con un equilibrio químico. Vean, el ácido sulfúrico es un ácido fuerte también porque hace parte de la lista de 7, o sea que la disociación va en un solo sentido. El ácido fosfórico es un ácido débil porque no está en esa lista de 7, quiere decir que cuando se disocie, su disociación va a estar representada con un equilibrio químico. Aquí en las reacciones ácido-base, en las reacciones de neutralización, vamos a asumir que todo el ácido, toda la base se convierten, por eso la flecha siempre irá en un solo sentido. ¿Listo? Lo estamos poniendo en un solo sentido. ¿Vale? Juan Pablo, un poquito mejor. Ok. Tutururu, ¿qué hora es? A ver si alcanzamos. Aquí para terminar, haga uno reversible. Es que estamos haciendo las reacciones ácido-base, o sea que ninguna va a ser reversible, Natalia. Porque la reacción entre un ácido y una base. ¿Cuáles son las que vamos a representar reversibles? Solamente para mostrar la disociación o del ácido o de la base, ¿sí? O sea, cuando yo hago una reacción de neutralización, pues yo pondré la reacción en un solo sentido, que ácido más base me va a formar la sal y agua. O sea que esos son procesos ahí que no son reversibles, mejor dicho. Las representamos en un solo sentido. Entonces aquí lo que les mostraba, vean, todas las estoy representando en un solo sentido. ¿Cuáles no representan un solo sentido? Cuando se disocia un ácido débil o una base débil. Por ejemplo, aquí, vean, aquí hay otro ejemplo. El amoníaco es una base débil. Quiere decir que cuando se pone y se disuelve en agua, él se disocia en iones amonio y en iones hidroxilo. Solamente que esa disociación es reversible en el sentido de que como es una base débil, estos iones se pueden volver a combinar para formarme de nuevo amoníaco, ¿sí? Ahí estamos representando el equilibrio en la disociación, no en la reacción ácido-base como tal, que es la neutralización, ¿sí? Que la neutralización, un ácido, una base, estamos representando todas como reacciones irreversibles. ¿Por qué? Porque es que el equilibrio es algo que, de lo que no hemos hablado. Tenemos que hablar de la termodinámica del equilibrio y pues eso es lo que van a hacer ustedes en analítica. Así que por ahora vamos a asumir todas las reacciones de neutralización son irreversibles. Lo único que debemos tener en cuenta es que esos ácidos y bases débiles
Debido a que su disociación, que es diferente, su disociación es reversible, pues asumimos que no se disocian cuando están en agua. Por eso aquí que pusimos que el HCl no se disociaba. ¿Por qué? Porque es un ácido débil. Aquí para terminar, para que alcancemos a hacer un ejemplo ahorita de las otras reacciones, de nuevo. En la diapositiva anterior les puse que los ácidos y las bases cuando se combinan me forman sal y me forman agua. ¿Listo? Ácido más base me forma sal y agua. Y aquí quiero que me paren mucha atención. Hay algunas reacciones ácido-base en las que no se forma sal, no se forma agua, sino que también se me pueden formar gases en esas reacciones químicas. ¿Cuándo se puede formar un gas? Y vean que solamente vamos a ver 4 casos aquí que son los que me interesan a mí por ahora, ¿sí? En química general, lo único que nos interesa es que si nosotros tenemos un ácido cualquiera, el cualquier ácido, y nosotros lo combinamos con una sal en cuya estructura tengamos alguno de estos iones que se comportan como base de Bronsted. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un compuesto que en su estructura tenga este ion, el ion sulfuro, significa que si yo combino esa sal con un ácido, siempre se me va a formar el H2S. ¿Qué es el H2S? El sulfuro de hidrógeno, que es un gas. Ese es el gas que se forma, por ejemplo, cuando se descompone un huevo. Se forma sulfuro de hidrógeno y los compuestos azufrados generalmente huelen maluco. Entonces aquí se me forma un gas. Entonces, vean, aquí hay un ejemplo. Tengo un ácido que es el ácido clorhídrico. Vean que aquí la parte positiva es el H y la parte negativa es el cloro. Si yo combino ese ácido, vean que aquí tengo la característica, es un ácido, o sea, este, o puede ser cualquier otro, y yo lo combino con un compuesto químico en cuya estructura esté este ion sulfuro. Vean que aquí está el ion sulfuro, ¿sí lo ven? Ion sulfuro por aquí, aquí el sodio trabaja con +1, el azufre trabaja con -2, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un intercambio de iones, o sea que el H que está por acá se va a ir ¿con quién? Con el azufre que está por acá, ¿cierto? Entonces, H con azufre siempre me van a formar aquí el H2S. Vean que también es de intercambio de iones. Este uno que está acá corresponderá al coeficiente que tiene el azufre y este 2 que está por acá corresponderá al coeficiente que tiene el hidrógeno. O sea que en nuestro caso, fíjense que no se forma agua, se forma una sal, sí. ¿Por qué? Porque tengo el cloro negativo que se combina con el sodio positivo y me forman cloruro de sodio. Pero aquí no se me forma agua, sino, ¿por qué no se me forma agua? Porque ahora nuestra base que tenemos aquí ya no es el OH, sino es un ion, que en este caso es el ion sulfuro, que es una base de Bronsted. ¿Por qué es una base de Bronsted? Porque tiene carga negativa, él puede aceptar protones, ¿cierto? Y entonces en este caso se nos forma el H2S, que siempre será un gas. Entonces esta es una primera condición en la que en una reacción ácido-base se puede formar un gas. Cuando yo tengo un ácido y el otro compuesto en su estructura tiene el ion sulfuro. Hay otro muy famoso también que es el siguiente. Cuando yo tengo un ácido cualquiera y yo ese ácido lo combino con un compuesto que tenga en su estructura el ion carbonato o el ion bicarbonato, cualquiera de estos dos, siempre se me va a formar el ácido carbónico. ¿Listo? Siempre se me va a formar el ácido carbónico. Entonces vean, por ejemplo, aquí. Tengo un ácido, puse el mismo, el HCl, y puse un compuesto químico que en su estructura tiene este ion. Aunque también aplica si tuviera el otro ion, ¿no? Este ion carbonato que está por acá. Este compuesto de aquí se llama bicarbonato de sodio. Este ion bicarbonato también se puede comportar como una base de Bronsted. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa. Él puede aceptar protones, los puede aceptar. Y entonces, si ustedes aplican lo mismo que hemos aplicado, vean que es el mismo carretazo de siempre. Tengo H que es el positivo, tengo el cloro que es el negativo, ¿cierto? Por acá tengo el sodio que es el positivo, tengo el bicarbonato que
el negativo, y entonces vean, el cloro se va con el sodio, y entonces ¿qué me van a formar? Cloruro de sodio. Y ahora el H más se va a ir con el HCO3 menos, ¿sí? Entonces, ¿qué se me va a formar? El H2CO3, ¿cierto? Porque él va a ganar un protón, se van a combinar y me van a formar el H2CO3. Fíjense que en este caso tampoco se nos formó agua como producto, sino que se nos forma un ácido que es el ácido carbónico. El bicarbonato de sodio es uno de los componentes, por ejemplo, del Alka-Seltzer. Y cuando uno pone una tableta de Alka-Seltzer en agua, uno ve que hay una efervescencia, ¿cierto? Hay una efervescencia ahí. Y es porque el ácido carbónico que se nos forma acá, vean que es el resultado del intercambio de iones, vean, el H se va con el HCO3, nos forma ese ácido carbónico. El ácido carbónico cuando está en agua es inestable. ¿Qué significa eso? Que ese ácido carbónico, véanlo acá, es inestable en agua. Él se descompone cuando está en agua en dióxido de carbono y se descompone en agua. O sea que realmente el ácido carbónico que yo tengo aquí lo estoy representando acá en agua y en dióxido de carbono. Entonces, siempre que tengan ácido carbónico en agua, se va a descomponer en agua y en CO2. Eso es lo mismo que pasa en las gaseosas. En las gaseosas, que son bebidas carbonatadas, el dióxido de carbono se le inyecta ahí al jarabe que uno está preparando, se le inyecta junto con vapor de agua a la gaseosa. Y entonces la gaseosa lo que tiene disuelto es ácido carbónico. Como eso se inyecta y está a una alta presión, pues el ácido carbónico se va a mantener disuelto en el agua. Pero cuando uno abre una gaseosa, lo primero que pasa es que hace tss. ¿Por qué? Porque el ácido carbónico al disminuir la presión, pues como ese man no le gusta estar en el agua, él se descompone y se descompone formándome agua y formándome dióxido de carbono. Entonces, es otra posibilidad que tiene una reacción ácido-base para formar un gas. Entonces, la primera que les mostré, ¿cuál fue? Que si yo tengo un ácido y el otro compuesto tiene el ion sulfuro, por ejemplo, este caso que tengo acá, ¿cierto? Se me va a formar el sulfuro de hidrógeno, que es un gas. Entonces vean que se nos formó ese gas. Cuando yo tengo el carbonato o tengo el bicarbonato, vean que yo puedo tener esto o esto, vean, carbonato o bicarbonato, siempre se nos va a formar ese ácido carbónico, ¿sí? Pero es que ese ácido carbónico se nos descompone en dióxido de carbono y en agua. Por eso es que a la final tenemos esto. Y tenemos una reacción ácido-base que también me forma un gas. Y entonces el último caso que les voy a poner con el ácido carbónico, sí señora. Sí, pero fíjate que aquí no tenemos ion hidroxilo, Karen, ¿sí? Porque lo que tenemos es otro ion. Si tuviéramos aquí OH, sería como las otras reacciones ácido-base, o sea que siempre se nos formaría agua, ¿sí? Pero aquí como no tenemos el ion OH, sino tenemos el ion carbonato, se nos va a formar el ácido carbónico. Vean, tengo carbonato o tengo bicarbonato, que es el segundo caso que tengo acá, siempre se nos va a formar, ¿quién? El ácido carbónico. Vean, solamente que el ácido carbónico se descompone en estos dos. Y el último caso es que si yo combino un ácido con una sal cuya estructura tenga el ion sulfito, que es este que está aquí, que también es una base de Bronsted porque tiene carga negativa, entonces pasa lo mismo, vean, el HCl, que es un ácido, tiene carga +1 el hidrógeno, tiene carga -1 el cloro. Por acá tengo que mi metal será la parte positiva, la parte negativa será el ion sulfito, que en este caso será -2, ¿cierto? Por un balance de cargas, vean que el sodio está dos veces por aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el cloro se va con el sodio y me forma cloruro de sodio. Y el H más que yo tengo por aquí se va a ir con el SO3, 2 menos. Y entonces, ¿qué me van a formar? Me van a formar el ácido sulfuroso. Vean que aquí esa es la condición, que si yo tengo el sulfito y lo combino con un ácido, se me va a formar siempre el ácido sulfuroso. Solamente que al igual que el ácido carbónico, el ácido sulfuroso es inestable en agua y él se descompone en dióxido de azufre y se descompone en agua. O sea que en realidad yo no voy a obtener esto, sino lo que voy a obtener es agua
más dióxido de azufre como productos, ¿sí? Y entonces fíjense que son reacciones ácido-base en los que se forman gases. Entonces vamos a tener estas cuatro condiciones para la formación de gases. Ácido con ion sulfuro me forma el sulfuro de dihidrógeno, que es un gas. El ácido, ya sea que con un compuesto que tenga el ion carbonato o el ion bicarbonato, siempre me va a formar ácido carbónico que se descompone en dióxido de carbono y en agua. Y cuando tengo un ácido y lo combino con un compuesto que tenga el ion sulfito, siempre se me va a generar el ácido sulfuroso que se descompone en dióxido de azufre y se descompone en agua. Entonces voy a ponerles otros ejemplos por acá. Vamos a ver si aquí hay otros ejemplos en donde podamos aplicar ese concepto precisamente. Vamos a hacer, digamos que esta reacción ácido-base que tenemos aquí. Y vamos a hacer la ecuación iónica e iónica neta. Y ahorita hacemos una en la que se forme gases. Todo es esencialmente lo mismo. Créanme que todo es lo mismo. Todo se hace de la misma manera. Entonces tengo el hidróxido de bario y tengo el ácido fosfórico por acá. ¿Listo? Primero, vamos a ver qué es lo que se nos va a formar. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con las reacciones de precipitación. Es decir, identifico la parte positiva aquí de la base, que vendría siendo el bario. El bario aquí sería más 2. Y tengo aquí el OH que siempre tiene carga menos 1, ¿cierto? ¿Por qué el bario aquí es más 2? Porque es un metal alcalino térreo y es el único número de oxidación que puede tener. Si no lo miramos en la tabla, pues lo podemos saber aquí aplicando la regla del aspa, ¿cierto? Si el OH es menos 1 y está dos veces, significa que el bario es más 2. O sea, yo puedo identificar las cargas de diferentes maneras. Aquí en el ácido, la parte positiva, pues siempre será el protón, ¿cierto? El H más, que siempre será más 1. Y aquí está tres veces. Significa que el total de cargas positivas aquí es más 3, significa que el PO4 siempre será menos 3, que es el ion fosfato, ¿cierto? Y entonces, vean, el bario se va a ir con el PO4. Se nos va a formar este Ba PO4, ¿cierto? Se van a combinar los dos, pero entonces, este 2 que yo tengo aquí corresponderá al coeficiente que debe tener el PO4 acá. O sea que el PO4 estará dos veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy intercambiando las cargas. Y este 3 que tengo por acá, vean que estamos haciendo lo mismo de las de precipitación, corresponderá al coeficiente que tiene el bario acá. O sea que me va a formar fosfato de bario. ¿Listo? Estamos cruzando los números. Y luego el OH se va a ir con el H. Y entonces vean que aquí tengo dos OHs y aquí tengo tres Hs. Pues no me importa cuántos hay. Lo único que me importa es que si tengo H más OH, ¿qué se me va a formar? Se me va a formar agua. ¿Listo? Se nos formó agüita. Eso es lo que se nos va a formar. ¿Listo? Entonces vean que hice exactamente lo mismo que hicimos con las reacciones de precipitación. Lo único que hago es identificar los iones que yo tengo presentes ahí, ¿listo? Y lo que hago es intercambiarlos, ¿vale? E intercambiarlos cumpliendo con el balance de carga, ¿cierto? Por eso es que aquí con el bario y con el fosfato lo que hicimos fue cruzar los números. Este 2 corresponde al PO4 y este 3 corresponde al bario. Por eso nos quedó esta fórmula aquí. ¿Listo? Esta vendría siendo nuestra ecuación molecular. ¿Qué nos faltaría hacerle esa ecuación molecular? Balancearla simplemente. Entonces ayúdenme a balancearla rápidamente. 10 segundos para balancearla. Se puede balancear por tanteo. ¿Cómo me quedaría balanceada mi ecuación? Listo, 3, 2, 1, 6. Voy a poner aquí un 3, por aquí voy a poner un 2, ¿cierto? Tres varios, dos fosfatos por acá, y voy a tener 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, 12 hidrógenos a un lado. Entonces aquí con este 6 pongo 12 hidrógenos al otro lado y ya me queda balanceada mi ecuación.
3, 2, 1, 6. ¿Listo? El hidróxido de bario se va a encontrar en solución acuosa, es una base que se va a encontrar en solución acuosa. ¿Por qué se va a encontrar en solución acuosa? Porque es una base fuerte y es una base que es soluble en agua, ¿sí? Si vamos a las reglas de solubilidad de antes, los hidróxidos son insolubles, excepto precisamente cuando el hidróxido es de bario. O sea que el hidróxido de bario es soluble y además es una base fuerte. ¿Qué significa? Que si es una base fuerte, se va a disociar completamente en el ion bario. ¿Cuántos iones bario? En 3 iones bario en solución acuosa, ¿sí? Más 2 por 3, 6 iones hidroxilo. Recuerden que este 2 me indica cantidad. Está 2 veces en la fórmula, pero está 3 veces la fórmula completa. O sea que 3 por 2 nos da 6 iones hidroxilo por acá. ¿Listo? Más el ácido fosfórico, los ácidos, como son, se pueden disociar, pues tendrían que ser solubles en agua. Es soluble en agua los ácidos. Entonces siempre los vamos a poner solubles en agua. Solamente que es un ácido débil. ¿Sí? ¿Qué significa que sea un ácido débil? Que no se va a disociar. O sea que nos va a quedar exactamente igual. ¿Cómo sé que es un ácido débil? Porque no está en la lista de esos 7 compuestos que teníamos. ¿Listo? Entonces es una base débil. Ahora, tengo fosfato de bario, que es este compuesto que está por acá. Es una sal, ¿cierto? Si es una sal, pues tenemos que mirar si es una sal soluble o si es una sal insoluble. Entonces, si nosotros vamos a las reglas de solubilidad, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que todos los fosfatos son insolubles. Son insolubles. Voy a venir por acá, ¿dónde están las reglas de solubilidad? Aquí. Vean, los fosfatos son insolubles. ¿Cuáles no son insolubles? Los que tengan metales alcalinos y los que tengan el ion amonio. En el caso del bario, el bario no es un metal alcalino, es un metal alcalino tárreo. ¿Qué significa? Que esa sal vendría siendo una sal insoluble en agua, según las reglas de solubilidad, ¿cierto? Es insoluble. O sea que nos va a precipitar y nos va a quedar sólido. ¿Listo? Se precipita. ¿Vale? Entonces, si nos queda sólido, vean que aquí estamos combinando con la de precipitación. Exactamente lo mismo, nos va a quedar exactamente igual. ¿Por qué? Porque es insoluble. Bien, vean que es exactamente lo mismo. Y el agua, pues el agua no puede quedar agua acuosa, ¿no? Entonces nos va a quedar agua líquida, porque agua acuosa pues sería como raro, ¿cierto? Agua líquida, sencillamente, y el agua no se disocia, o sea que nos va a quedar exactamente igual. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí sería nuestra ecuación iónica. Esta sería la ecuación molecular, ecuación iónica. Si nosotros miramos bien esta ecuación química que tenemos acá, tenemos bario que entró solo, salió acompañado, OH que entró solo, salió acompañado, H más por aquí, ¿cierto? Que entró con el fosfato y salió con el oxígeno, o sea que cambió, y el fosfato aquí entró con el hidrógeno y ahora salió con el bario, o sea que también cambió. ¿Qué significa? Que no hay iones espectadores. No hay iones espectadores. ¿Qué significa? Que la ecuación iónica es exactamente igual a la ecuación iónica neta. Son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque no hay iones espectadores. Entonces, fíjense que ese concepto viene siendo el mismo. Nicolás, ¿por qué no? Porque recuerde que este me indica, este OH que está aquí, este 2 me indica cantidad y este 3 también me indica cantidad. Entonces yo no lo puedo poner así, ¿sí? Yo no lo puedo poner así. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir cantidad, este 2 me está diciendo que en la fórmula química hay 2 iones hidroxilo, pero este 3 afuera también me está diciendo que la fórmula química se repite 3 veces. O sea que realmente voy a tener son 6 OHs, ¿sí? Y además, si usted lo pone de esta manera, OH2, ¿qué está queriendo decir? Que la fórmula de ese ion
es dos OHs pegados. Y no, lo que yo tengo son 6 iones OH separaditos entre sí. Entonces, siempre que yo tenga ese paréntesis ahí, pues yo tendré que resolver esto que tengo acá para indicar cuánta cantidad de iones tengo realmente. Lo mismo podría aplicarlo acá. Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a asumir que yo tuviera aquí 3PO4, 2. Supongamos que aquí afuera hubiera un 3. ¿Sí? Vamos a suponerlo. Y aquí hubiera un 2. Pues entonces, ¿qué me está diciendo? Que en mi fórmula química el PO4 está dos veces, pero la fórmula química se repite tres veces, entonces pasa lo mismo. O sea que el PO4 realmente lo vamos a tener 6 veces. ¿Listo? Eso es lo que significa. ¿Alguna pregunta está ahí? Vean que es lo mismo, ¿o no? Uy, no, todo bien, perrito. Listo. Vamos a hacer el último, que no nos alcanza el tiempo. Voy a poner aquí un ácido cualquiera, que es el ácido nítrico. Todos los ejemplos son exactamente los mismos. Y voy a combinarlo, por ejemplo, con carbonato de calcio. ¿Sí? Vamos a combinarlos. No entiendo cuándo aplica qué. La base de Bronsted, aquí, mujer. Mira, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Digamos que yo combino estos dos compuestos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los iones. Entonces, aquí el ion es el hidrógeno, entonces el hidrógeno trabaja con más uno, ¿cierto? Y aquí el NO3 pues debe trabajar con menos uno, ¿cierto? Aquí el calcio trabaja con más 2 porque es un metal alcalino terrio, es el único que tiene, significa que el CO3 trabaja con menos 2. Y entonces, Valentina, mira, aquí yo tengo una base que no tiene OHs. Mira que esta base no tiene OHs. Aquí el ion carbonato se comporta como una base de Bronsted. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa. ¿Y por qué? Porque puede aceptar protones. ¿Cuáles protones? Los que vienen del ácido. Entonces fíjate que si yo tengo el H y yo lo combino con el carbonato, ¿cierto? Estoy intercambiándolos, vean, el positivo de un lado con el negativo del otro lado, ¿cierto? Ya no tengo OHs, entonces ahí no se me va a formar agua directamente, sino que se me va a formar ¿qué? Que el H con el CO3, vean, este uno que está acá corresponderá al coeficiente que tengo aquí y este 2 corresponderá al coeficiente que yo tengo acá. O sea que se nos va a formar el H2CO3, ¿cierto? Se nos va a formar ese. Fíjate que ya no se forma agua. ¿Por qué? Porque la base que yo tengo aquí no es OH, sino otro ion. ¿Cuál otro ion? Cualquiera de estos puede ser. ¿Listo? Cualquiera de esos iones, ¿vale? Más, los estoy intercambiando. El nitrato se va a ir con el calcio, entonces pasa lo mismo. Este 2 corresponderá al coeficiente del NO3 y este uno corresponderá al coeficiente del calcio. O sea que se me va a formar el Ca una sola vez con el NO3 que debe encontrarse dos veces, ¿cierto? Eso es lo que se nos va a formar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como se nos formó ácido carbónico y el ácido carbónico, toda la reacción química nosotros la estamos llevando en solución acuosa, pues ¿qué va a pasar? Que este ácido carbónico se va a descomponer. ¿Se va a descomponer en qué? En agua, ¿sí? Porque el ácido carbónico es inestable en agua, se nos va a convertir en agua y se nos va a convertir en dióxido de carbono. ¿Qué es? Un gas. Entonces, ¿qué significa? Esta es una otra reacción ácido-base que no nos forma agua directamente, sino nos forma un gas. ¿Y por qué se nos forma un gas? Porque la base de Bronsted presente ya no es el OH, sino es el ion carbonato. Y siempre que combine un ácido con una sal que tenga en su estructura el ion carbonato, siempre se me va a formar el ácido carbónico que siempre se me va a descomponer en agua y en dióxido de carbono, que era lo que intentábamos hacer aquí. Siempre que tenga un ácido, el que sea, y yo lo combino
con carbonato de bicarbonato, siempre se me forma este y siempre se me va a descomponer en este. Si en vez de tener OHs tengo sulfuros, pues se me va a formar este, y en vez de tener OHs tengo sulfitos, siempre se me va a formar este que se va a descomponer en estos dos. Entonces eso fue lo que hicimos aquí, pero fíjate que en esencia siempre lo que vamos a hacer es un intercambio de iones aquí. El positivo de un lado se va con el negativo del otro y aquí el negativo de este lado se va con el positivo del otro. El número de oxidación no, porque el número de oxidación es para los elementos, ¿sí? Sino que simplemente es la carga del ion carbonato es -2. Siempre el ion carbonato, siempre el CO3 es -2. Y no es el número de oxidación, es la carga del ion. Porque el número de oxidación es para el elemento solito. ¿Por qué se forma agua y CO2? Porque fíjate que yo tengo aquí el ácido carbónico, mira, eso fue lo que se nos formó ahorita. Y es inestable. Cuando está en agua es inestable. ¿Qué significa? Que él se va a separar, él se descompone. ¿Y se descompone en qué? Se descompone en H2 y ese H2 se lleva un oxígeno de estos. Mira, o sea que se me va a formar agua, agua líquida. ¿Y qué me queda? Pues el resto de la molécula que me queda es CO2 y es dióxido de carbono, que es un gas. Entonces, siempre que tenga dióxido de carbono en agua, se me va a descomponer en agua y en dióxido de carbono. ¿Sí lo ves, Sara? Mira que el número de átomos es el mismo. Mira, H2O, uno de esos, tenía tres, pero ya quité uno, entonces me quedan dos. Entonces me va a quedar CO2. ¿Sí lo ves? ¿Más o menos? ¿O están en la mala? ¿En la remala? Pero vean que es lo mismo. ¿Ustedes por qué sufren con cosas que son la misma vaina? La misma vaina. Es exactamente lo mismo. Entonces, por favor, tómenle pantallazo a esto. Tómenle pantallazo a eso, por favor. Y ustedes este par de reacciones químicas, este par, me las van a entregar máximo a las 2 de la tarde en el aula virtual. Entonces, así como hicieron el balanceo, van a hacerlas en su cuadernito, listo, y me la van a subir en PDF. ¿De acuerdo? Tómenle pantallazo porque ya voy a quitar la presentación, ya son las 9 y tengo clase inorgánica. Esos de verdad sí están sufriendo, ustedes están en el paraíso conmigo. Que aquí vamos relajaditos, vamos con freno de mano incluido. Pero vean que es exactamente lo mismo, no se compliquen la vida. ¿Cuál es la idea? Intercambio de iones, positivo con el negativo y sale y vale. Y para hacer la ecuación iónica neta, lo único que hay que ver es que si es un ácido y base fuerte, se disocian, si es un ácido y base débil, no se disocian. Y ya. Listo, ya le tomaron pantallazo, ¿no? Porque voy a quitar esto. Guárdenlo ahí clarito. Listo, perfecto. Que me voy. Bueno, ¿cómo me salgo de aquí? Descartar. Listo. Entonces, eh, eso queda de tareita. La próxima semana no tenemos nada. Yo no sé si les llegó el comunicado a la rectora que como es Semana Santa no era una actividad académica, o sea que no vamos a tener nada de clases. ¿Listo? La grabación yo se las mando. Sí, Nicolás, todo bien, relajado. Yo se las envío. ¿Listo? ¿Cuándo sería el parcial? Yo les aviso cuándo sería el parcial. ¿Listo? Voy a parar aquí la grabación de esta vaina. Dejar de mostrar pantalla. Yo creo que el miércoles hacemos el parcial a las 7 de la mañana. Y podemos dejar, si quieren, el martes, en la sesión de clase, para resolver dudas. Y hacemos más ejercicios, obviamente. O sea, no más temas, sino simplemente ejercicios. Hasta el tema de hoy, exactamente. ¿Sí? O sea, más tema no.
sino que vamos a resolver ejercicios, hacemos un balanceo, hacemos más reacciones de este tipo, miramos lo de nomenclatura y repasamos. ¿Listo? Todo lo que vimos hasta hoy, todo, 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 todo. ¿Listo? Entonces hacemos yo creo que el parcial el miércoles y el martes resolvemos dudas. ¿Les parece? Entonces recuerden que hay una tarea en el aula virtual, ese par de reacciones químicas tienen plazo hasta las 2 de la tarde, no recibo nada por correo electrónico, entonces nos vemos. ¿Listo?